¿Acaso hay puertas que nos conducen a un mundo ajeno al nuestro? Los arqueólogos parecen estar desconcertados luego de varios descubrimientos intrigantes en varias partes del mundo. Puertas que parece que no conducen a ningún lado, pero que en sí encierran un misterio que hasta ahora nadie ha podido descifrar. Puertas que con el paso del tiempo han ido revelando poco a poco sus secretos, mientras otras se quedan esperando una respuesta que parece que nunca llegará. Desde la antigüedad, las puertas han sido objetos de fascinación, quizá por su relación con la propia mente humana y la intriga que por sí mismas representan. Las puertas siempre han estado relacionadas con lo místico. ¿Qué hay del otro lado? Aún sabiendo hacia dónde conducen, al abrir una puerta, no sabemos qué es lo que en realidad esté detrás aguardando a ser descubierto. Pero hay puertas tan antiguas como inquietantes. Desde su ubicación hasta su propia antigüedad, algunas representan un misterio insoluto, una intriga que no ha sido satisfecha del todo. Puertas que parecen conducir a ningún lado, que en algún momento fungieron como aparentes decoraciones, pero que con el paso del tiempo se extendieron hacia distintas hipótesis y probabilidades. ¿Será que lejos de ser objetos decorativos son en realidad portales hacia otra dimensión, hacia otros mundos? ¿Acaso estas puertas pueden y deben ser abiertas con la llave de un conocimiento perdido, enterrado junto a faraones y grandes reyes? ¿Cuál es su propósito real? Las respuestas a estas preguntas, aunque vagas, se asoman entre las ruinas de un viejo mundo. ¿Te atreverías a abrirlas? Acompáñame. Nuestro viaje comienza en Egipto. ¿Qué no se ha dicho de esta tierra mágica? Sus famosas pirámides, por ejemplo. Tan solo el observarlas desde lejos a través de una pantalla causan de por sí una sensación de misterio, pero una vez dentro de ellas, la palabra se queda corta. No hay nada en el mundo que pueda describir la sensación de encontrarte con miles de años de historia bajo el calor del desierto dentro de la Gran Pirámide, pero los egiptólogos no han hecho más que preguntarse mientras se detienen a contemplar una enigmática puerta que con el paso del tiempo fue conocida como la puerta falsa. Una puerta cuya finalidad es hasta ahora totalmente intrigante y desconocida. Al-Ma'mún fue un califa arabí originario de Bagdad. En el siglo IX, específicamente en el año 820 a.C., el califa habría ordenado una expedición ambiciosa a las pirámides de Giza con la finalidad de desenterrar no solo sus más profundos misterios, sino además todos sus valiosos tesoros. Fue así que bajo su mando, los exploradores realizaron considerables excavaciones con la finalidad de encontrar entradas secretas, tesoros ocultos, cámaras nunca antes vistas, pero lo que encontraron en realidad habría desencadenado algo mucho más grande que cualquier tesoro que ellos pudiesen haber encontrado jamás. Luego de muchos días de extenuantes y arduos trabajos de excavación, en la cara norte de la Gran Pirámide, un descubrimiento les habría dejado perplejos. De por sí todo aquello ya era fascinante, pero luego de haber excavado hasta lo más profundo, ante sus ojos se mostraba una misteriosa puerta rectangular que a primera vista era otra entrada más. Tallada en piedra caliza, lo que parecía ser una puerta fue abierta y de pronto se dieron cuenta que conducía a una cámara obstruida que en realidad no conducía a ninguna parte. Era como si allí hubiese terminado todo, sin ningún propósito, sin nada que pudiese dar una pista sobre su misteriosa construcción. ¿Cuál era su función? Esa es una pregunta que hasta ahora nadie ha podido responder, aunque, por su naturaleza, las especulaciones son sencillamente fascinantes, hipótesis varias que van mucho más allá de lo inexplicable. Dada la naturaleza de la pirámide, es decir, debido a que son grandes tumbas, algunos se han aventurado a afirmar que esta cámara en realidad sí tiene una función. Según se afirma, esta puerta pudo haber sido construida como un portal a otro mundo, a otra dimensión.
Se dice que los egipcios tenían conocimientos avanzados de tecnologías desconocidas que pudieron haber sido utilizadas para poder llevarles a otras realidades. Una locura. Así, la cámara y la puerta falsa, aparentemente obstruidas, podrían haber sido abiertas única y exclusivamente, utilizando algún tipo de tecnología o hechizo que hiciera que aquella piedra se convirtiera en algo traspasable, incluso que podría conducir hacia el mundo de los muertos. Pero otras explicaciones resultan, por decirlo, un poco más lógicas a nuestro entender. La más popular es que esta puerta falsa fue puesta allí con el propósito único de confundir a los saqueadores, desalentando así a cualquiera que pudiese estar buscando algo que no le pertenece. Pero también se ha sugerido que esta puerta falsa podría ser parte de un pasaje secreto, un sistema de defensa para proteger al faraón en su descanso eterno. Una puerta que solo se pudiese abrir con algún tipo de descodificación aún no descubierta. Sin embargo, algunos otros afirman que esta falsa puerta tiene más bien una conexión mucho más intrigante con elementos fuera de nuestro mundo, de otras realidades. Según algunos teóricos menos ortodoxos, esta falsa puerta pudo haber sido el resultado de tecnología avanzada proporcionada por seres de otros mundos. Extraterrestres habrían tenido un papel importante no solo en la construcción de las pirámides, sino también creando este tipo de elementos que pudiesen haber fungido como un componente importante de comunicación entre mundos. Así, hay otros que suponen que esta cámara, al ser abierta, podría conducir a un mundo subterráneo que ha sido mencionado en distintas ocasiones por varios entusiastas. Un mundo debajo de las pirámides, funcionando así como entradas a otras tierras, en el subsuelo, mucho más allá de la superficie, pero todas estas hipótesis, aunque fascinantes, no han podido responder el gran enigma de esta puerta falsa en la de por sí ya misteriosa Gran Pirámide de Giza. Las preguntas continúan hasta ahora. ¿Hacia dónde conduce? ¿Son las pirámides un portal hacia otras realidades? ¿Sería esta puerta la que nos llevase al mundo de los muertos? Y es que las pirámides han sido objeto de fascinación desde su construcción, no solo por su imponente arquitectura, sino por los misterios que dentro de sí y su propia naturaleza encierran, su historia. Su forma ha sido objeto de análisis histórico debido a que estructuras similares se encuentran por todo el mundo, todas ellas con sus propios misterios, pero en México existe un complejo que no solo nadie sabe por quién fue construido, sino que además esconde en sus cámaras una puerta que hasta ahora ha permanecido en el terreno de lo insólito, lo inexplicable, la puerta de la eternidad. Una misteriosa estructura arqueológica guarda celosamente sus secretos en lo profundo de la pirámide de la Luna en Teotihuacán, en México. Esta antigua ciudad mesoamericana alcanzó su apogeo entre los siglos I y VII después de Cristo, siendo habitada por una de las civilizaciones más importantes y prolíferas del México precolombino. Los teotihuacanos, a pesar de ser sus habitantes, no fueron realmente quienes construyeron este complejo maravilloso. A ciencia cierta, nadie sabe quién lo construyó. Así, el misterio que estamos a punto de explorar se acrecenta cada vez más y se nutre como un enigma que no ha podido ser resuelto. La estructura conocida como la Puerta de la Eternidad está localizada en la parte inferior de la pirámide de la Luna, específicamente en la plataforma superior, consistiendo en una serie de bóvedas casi místicas que se entrelazan con pasillos subterráneos que fueron descubiertos durante excavaciones que fueron realizadas en 1970. Bajo el mando de Sergio Gómez Chávez, profundas exploraciones dieron como resultado su inquietante descubrimiento. Y aunque se cree que su función era meramente ritual y funeraria, su naturaleza hace que las preguntas sean más que las respuestas.
Una serie de pasajes estrechos, cámaras y túneles interconectados todos de manera magistral se extienden bajo la pirámide. Teniendo todas diferentes tamaños y formas, nadie sabe a ciencia cierta su función, dejando a la especulación libre cualquier hipótesis, siendo algunas más centradas que otras. Ninguna ofrece en realidad una solución certera al misterio que aguarda entre sus paredes. Algunos investigadores han explorado la idea de que la puerta de la eternidad podría haber sido usada para rituales de renacimiento, donde los participantes atravesaban los pasajes subterráneos como parte de un renacer simbólico: la muerte. En esta interpretación, el camino recorrido entre cámaras oscuras y estrechas habría de conducir a la misteriosa puerta y, al atravesarla, el iniciado emergería, un símbolo de renacimiento espiritual hacia una nueva vida dentro de la vida, un nuevo comenzar. Durante el recorrido, los participantes cantaban y oraban a sus dioses mientras además realizaban ofrendas de varios tipos, facilitando así, según sus creencias, el proceso de renacimiento y purificación. Una interpretación de por sí fascinante que se amarra a las creencias del ciclo de la vida. Un renacimiento espiritual que habría sido parte de un proceso universal, cósmico, un proceso de renovación y regeneración, pero la puerta pudo haber fungido también como una especie de observatorio, un calendario astronómico. No obstante, otras hipótesis son, por decirlo, menos ortodoxas. Algunas especulaciones sugieren que esta puerta podría haber sido considerada por los antiguos teotihuacanos como un verdadero portal dimensional o un lugar de comunicación, de conexión con otros mundos, otras dimensiones. Los pasajes subterráneos, así, habrían sido utilizados con algunas otras técnicas desconocidas para abrir dichos portales. Se podría afirmar, según algunos teóricos, que incluso esta puerta podría haber fungido como un portal temporal. Es decir, los teotihuacanos habrían logrado viajar en el tiempo. Sin embargo, estas especulaciones carecen de evidencia sólida, aunque algunas otras se atreven a desenterrar conocimientos ocultos que han permanecido por siglos. Hay quienes afirman que esta puerta también podría haber sido utilizada como un lugar de experimentación psicodélica. Antes de entrar, los participantes o el participante consumía plantas maestras y, así, alterando su estado de conciencia, una experiencia se vería potenciada por la masonería del complejo piramidal. Quizá como una especie de ritual de iniciación, los candidatos deberían atravesar estas cámaras bajo los efectos, atravesando pasajes subterráneos con sus propios miedos, superando así distintas pruebas o desafíos que derivarían en su ascenso al poder, siendo así el recorrido impuesto por líderes religiosos y políticos, pero todo, hasta ahora, queda en meras especulaciones. Pero hay otros incluso que van mucho más allá. Hay quienes se atreven a sugerir que la puerta de la eternidad podría haber sido un artefacto o dispositivo diseñado para estimular los sentidos, la mente humana, la propia psique, induciendo estados mentales específicos. Tales estímulos pudieron haber sido visuales, auditivos o incluso electromagnéticos, influyendo así en los estados emocionales y psicológicos de los participantes. Un posible dispositivo de control mental usado por las élites gobernantes de Teotihuacán como una herramienta de orden social, promoviendo así la obediencia y consolidando entonces su poder sobre toda la población. Los individuos que desafiaban el estatus o que representaban una amenaza para el sistema podrían haber sido sometidos a influencias psicológicas destinadas a disuadir cualquier forma de disidencia o resistencia. Sin embargo, muy a pesar de todas las especulaciones, ninguna ha sido realmente comprobada y hasta ahora, las preguntas que emergieron al momento de su descubrimiento persisten, firmes, esperando a ser respondidas.
Y así como nadie sabe a ciencia cierta quién construyó las pirámides de Teotihuacán, nadie sabe tampoco la función exacta de la llamada ahora Puerta de la Eternidad. ¿Por qué está allí? Nadie lo sabe. La Puerta del Sol es una estructura emblemática en Tiahuanaco, mucho más allá de México, hacia el sur, en Bolivia. Esta estructura fue descubierta por exploradores y arqueólogos entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Arthur Poznański fue uno de los primeros en estudiarla a detalle, pero desde entonces nadie ha podido dar una respuesta clara sobre por qué está allí y hacia dónde supuestamente conduce, o si es alguna especie de ruina o una estructura más grande. Esta monumental construcción es casi tan grande como el mismo misterio que en su naturaleza encierra. Tallada en piedra perteneciente a la cultura preinca de Tiahuanaco, la Puerta del Sol destaca por sus intrincadas figuras antropomorfas, zoomorfas, extrañas criaturas grabadas junto a símbolos astronómicos. La Puerta del Sol permanece como uno de los enigmas más intrigantes de nuestra historia humana. Tallada magistralmente en una sola pieza de piedra andesita, la Puerta del Sol tiene unas dimensiones ciertamente espectaculares. Con una altura de 3.80 metros y 3.60 metros de ancho, la puerta cuenta con un diseño que incluye una figura central que hasta ahora solo ha sido interpretada como un rostro humano, estilizado con rasgos divinos y que se encuentra rodeado por otras figuras y símbolos que, hasta ahora, no han sido del todo descodificados. ¿Qué misterio encierra esta puerta? ¿Por qué resulta tan fascinante? Inicialmente, la técnica utilizada para su construcción ha sido desde su descubrimiento objeto de debate. Nadie sabe cómo fue que una civilización de esta naturaleza pudo con rudimentarias herramientas cortar la piedra de manera tan precisa como un láser. Pero, lejos de la manera en la que se logró construir, lo verdaderamente intrigante, dada su casi onírica ubicación en la meseta altiplánica de los Andes, además de todos los grabados que en ella tiene y sobre todo su función verdadera, nadie sabe para qué realmente fue diseñada. Las ideas que han surgido al respecto suenan algunas tan increíbles como descabelladas, mientras que otras son, por decirlo, mucho más conservadoras, pero todas igualmente atractivas, encantadoras, casi mágicas. Según algunos sugieren que las figuras talladas en la misteriosa puerta podrían representar seres extraterrestres o de otras dimensiones y hasta símbolos relacionados con tecnologías desconocidas. Hay quienes afirman, luego de realizar incontables exploraciones y dedicadas investigaciones para deducir su función, que la Puerta del Sol pudo haber sido utilizada como una especie de máquina de energía, una especie de generador de fuerzas cósmicas, siendo todos los símbolos en su estructura una especie de puente entre la humanidad y la energía cósmica y solar, teniendo propósitos ceremoniales o quizá rituales, pero aquellos símbolos también podrían ser descifrados como una representación de un mapa estelar, una especie de sistema de navegación cósmica o incluso una herramienta para predecir eventos futuros. Sin embargo, otras hipótesis están mucho más, de alguna manera, aterrizadas. Una de las hipótesis más aceptadas es que la Puerta del Sol sugiere que ésta fue utilizada como una especie de aparato que podría curar o sanar a quien le atravesara. Así, las figuras talladas habrían sido representaciones de deidades, fuerzas ajenas a nuestro plano que controlan nuestro destino, pero que pueden igualmente intervenir en nuestra salud y bienestar. La estructura misteriosa desde entonces habría sido curativa, utilizada en rituales de sanación y prácticas medicinales. Sin embargo, hay quienes aseguran que pudo haber sido esta puerta una especie de puente espiritual entre el mundo de lo terrenal y lo carnal,
una puerta que conduciría al mundo de los espíritus, un puente entre nuestro mundo y otros más. Este misterioso sitio arqueológico fue descubierto en 1549 por Pedro Cieza de León, cuando las exploraciones europeas en América eran muy comunes debido a que recién se había descubierto, pero no fue sino hasta mediados del siglo XIX que la enigmática y monolítica Puerta del Sol fue redescubierta, yaciendo horizontalmente en el suelo con una gran grieta que la atravesaba dentro de lo que ahora se conoce como el complejo Calasasaya, un palacio ceremonial. Esta puerta ha desconcertado a toda la comunidad de arqueólogos quienes hasta ahora no saben exactamente por qué está ahí y hacia dónde debería conducir. Se cree que las figuras humanoides con alas y colas son deidades cuyas connotaciones son más bien de carácter astronómico y quizá climático. El dios del sol, o lo que parece ser el dios del sol, está esculpido en el centro y tiene unas curiosas lágrimas en su rostro. ¿Qué representan? Algunos han argumentado que la Puerta del Sol de Tiahuanaco se usó como calendario, por lo que la llamaron la Puerta del Calendario. De hecho, parece reflejar un año solar. Sin embargo, no puede encajar en el año solar como lo dividimos en la actualidad. El calendario tiene 290 días divididos en 12 meses de 24 cada uno. Otras teorías radicales sugieren que fue un portal a otra dimensión. Quizá esta es la tierra de los dioses y algunos incluso creen que fue creado por extraterrestres. Además de todo, también resulta inquietante su datación. El calendario que un experto alemán propuso que la Puerta del Sol contiene tendría una antigüedad de más de 9,000 años antes de Cristo. Otras interpretaciones mencionan que su antigüedad es mucho mayor, como la del conjunto Tiahuanaco, inclusive anterior a la existencia de la Atlántida y, de hecho, se remontaría a Lemuria. Antiguas civilizaciones perdidas en el tiempo, que ahora son aparentemente leyendas, pero que, con ruinas como esta, se alimentan como una posible verdad casi olvidada. ¿Es esta puerta parte de los restos de grandes civilizaciones? En una época remota, la enigmática civilización de Lemuria florecía en la misteriosa tierra de Mu. Dotada de habilidades como la percepción del tercer ojo y la comunicación telepática, viviendo en armonía con la naturaleza, esta civilización parece estar olvidada en el tiempo. Sin embargo, su esplendor se vio truncado por cataclismos devastadores, tsunamis, inundaciones. Eso es lo que se dice, considerado esto como un castigo divino por su decadencia. Así, los pocos sobrevivientes dispersaron sus conocimientos por distintas regiones del mundo, dando origen a civilizaciones distantes como la azteca, maya, andina, egipcia o incluso la tibetana. Entre los legados de Lemuria se encuentran monumentos megalíticos como la misteriosa Puerta del Sol, el enigmático disco solar y antiguos rollos con profecías dispersos en múltiples lugares, o al menos eso es lo que algunos historiadores afirman. Historiadores que, por cierto, parecen estar un poco en contra de la historia oficial. Según el libro El secreto de los Andes, por ejemplo, los descendientes lemurianos habrían habitado Tiahuanaco mucho antes de la formación del lago Titicaca, erigiendo un monasterio subterráneo con imponentes bloques de piedra, supuestamente cortados con una energía y fuerza lumínica inexplicables. Este monasterio, según la narrativa del libro, habría sido un refugio para preservar la ciencia y la cultura perdidas de Lemuria, albergando así un misterioso disco solar de oro frente a un altar con un pilar tallado en piedra. Se dice que este disco emitía una luz y servía como foco de meditación ritual y como medio de transporte interdimensional para los sabios preincas que supuestamente habrían sido herederos de Lemuria. Y aunque los estudios arqueológicos aún no han logrado descifrar el enigma de la Puerta del Sol,
Se especula sobre su posible conexión con los misteriosos dioses extraterrestres Anunnaki, quienes, según algunas interpretaciones, visitaron la Tierra en el pasado en busca de oro para su planeta Nibiru. Las leyendas sugieren que Tiahuanaco fue erigido como un santuario para conmemorar la llegada de los dioses celestiales en Pumapunku. Sin embargo, la figura de Viracocha, el dios del templo hundido, en el complejo arqueológico de Tiahuanaco, guarda similitudes inquietantes con las deidades sumerias de antaño, añadiendo aún más misterio a esta enigmática civilización precolombina. ¿Es esta puerta la prueba de que grandes civilizaciones existieron antes de la nuestra? Vayamos hacia el mar, hasta el fondo. Quizá allí se encuentra la respuesta. La antigua ciudad de Heracleión fue un próspero puerto en el delta del río Nilo, en Egipto, aproximadamente en el siglo VII a.C. Los antiguos egipcios fundaron este lugar, que se levantaba de manera casi mágica sobre pequeños islotes en el río. Y así como la antigua Tenochtitlán, esta ciudad, tan compleja, estaba intercomunicada a través de canales, por medio de los cuales llegaba mercancía de todo el mundo que en aquel entonces era conocida. Heracleión se convirtió en la puerta de entrada a Egipto. Pero luego de la fundación de Alejandría y su ascenso como capital, Heracleión perdió importancia. Sin embargo, luego de un suceso inesperado y añadiéndole un toque de maldición, habría pasado a la historia por razones mucho más oscuras. Más o menos en el siglo II a.C., los constantes terremotos en la zona habrían provocado lo impensable. Las porciones de tierra que sostenían grandes estructuras se resquebrajaron, provocando el repentino y casi apocalíptico hundimiento de la a partir de entonces mítica ciudad de Heracleión en el fondo del Mediterráneo. Así, la ciudad permaneció en el olvido durante 2 milenios. Heracleión solo existía en algunas referencias realizadas especialmente por Homero en la Odisea. Permaneció así, como un mito. Una ciudad inexistente que solo era parte de una fantasía, pero en el año 2000, una expedición realizada por Frank Goddio, un reconocido arqueólogo submarino de origen francés que, inquieto, habría comenzado a revisar el pasado oscuro de las aguas del Nilo. El explorador encontró lo que de pronto parecían ser murallas en la desembocadura del Nilo hacia el Mediterráneo. Fue entonces que Heracleión surgió de las profundidades para emerger como un misterio naciente en una ciudad que yacía olvidada en el fondo del mar. Más de 300 estatuillas, 60 barcos hundidos, toda clase de anclas y un sinfín de templos, joyas, artefactos, espacios habitacionales, monedas, esculturas varias. Todo aquello había dejado a todos fascinados. El mundo, su historia, parecían totalmente distintos desde entonces, pues un misterio, un mito, lo que parecía ser una simple leyenda, una mentira, se había convertido en una tangible realidad. Sin embargo, dentro de todos estos hallazgos, uno en especial no ha encontrado respuesta. Allá, en el fondo del Mediterráneo, a las orillas del Nilo, en la desembocadura, una gigantesca puerta de 7 metros de altura y 4 metros de ancho habría llamado la atención de propios y extraños, pues su propósito, como en los casos anteriores, sigue hasta ahora siendo un gran enigma. Entre más avanzaban, más creían sus ojos que aquello que estaban viendo era una simple alucinación. ¿Acaso faltaba el oxígeno? Una puerta gigantesca, una puerta de 7 metros de altura y 4 metros de ancho, llamó la atención de todos aquellos que en aquel momento estaban explorando. Y es que se debe advertir que, como en los casos anteriores, esto sigue siendo un gran enigma. Y aunque algunos aseguran que podría haber sido parte de un templo o un monumento religioso importante, fungiendo como una entrada a un área sagrada desconocida o perdida entre las aguas, pudo ser en esa puerta que se pudieron haber realizado rituales religiosos, ceremonias importantes.
Miles de pensamientos pasaban por la mente de aquellos que en ese momento vieron aquella puerta. Pero, hasta ahora, solamente hipótesis como en las que aquel momento pudieron haber surgido permanecen sin responder la gran pregunta. ¿Qué hace allí esa puerta? ¿Cuál era su función? Otros simplemente se decantan por verla como eso, una simple puerta de entrada al mismo puerto o simplemente una puerta, un arco decorativo. Sin embargo, el misterio se acrecenta una vez que se exploran más probabilidades. Especulaciones que van desde lo más simple hasta lo más inverosímil. Todas ellas han intentado esclarecer el misterio. Algunos creen que esta puerta es un auténtico vestigio de una antigua civilización avanzada, como las mencionadas anteriormente, Lemuria o Atlántida. Y es que, aunque se encuentra con los restos de Heracleión, lo cierto es que luce un tanto diferente, como si no perteneciera. Así, bajo una perspectiva más extravagante, otros sugieren que la puerta pudo haber sido construida como una puerta a otro mundo, una especie de portal energético, dimensional. Otro de los hallazgos que fascinó a los arqueólogos en la misma zona fue una estela de granito negro de alrededor de 2 metros cubierta de jeroglíficos. Es un monumento con inscripciones más antiguo aún que la famosa piedra de Rosetta, aquella que ayudó a decodificar las complejas inscripciones egipcias. Este monolito habría sido descubierto sepultado en el centro de lo que alguna vez fue el núcleo de Thonis Heracleion, prácticamente sin alteraciones. Parecía muy nuevo. Según la arqueóloga marina Lucy Blue, esta estela detalla los tributos que se imponían a las embarcaciones procedentes del extranjero. Así, esto sugeriría que la ciudad albergaba un puerto que no solo era legendario, sino que también constituía una arteria vital para el antiguo Egipto. Sin embargo, la misteriosa puerta no ha sido sino una fuente de especulaciones sobre su posible utilidad, mientras que el resto de la ciudad se aclara simplemente con el paso del tiempo. Pero es como si la puerta, esa gran puerta, se resistiera a revelar un tiempo distinto, un mundo ajeno al que habita, emergiendo así a la superficie de vez en vez como un enigma sin respuesta. A muy poca distancia del centro de la ciudad de Çorum, en Turquía, se encuentra un vestigio de una civilización perdida en el tiempo, la misteriosa tumba de Kaplıcaja, una enorme puerta que yace en medio de las rocosas montañas que han visto miles de años pasar con la intriga de no saber quién o qué la puso allí. Un sitio casi por nadie conocido cuya información es casi nula y con fuentes poco confiables. Un misterio sin resolver. Esta puerta, al igual que las anteriores, carece de una explicación, pero además de eso, cuenta con una inscripción tan enigmática como su origen. Se cree, según cuentan los locales, que esta puerta funge como una tumba. De hecho, su nombre significa roca con puerta, pues esta estructura está ubicada en un lugar casi inaccesible entre las montañas. Esta puerta se eleva sobre un suave arroyo que fluye como el tiempo, mismo, constante, que le ha visto permanecer por miles de años al igual que sus secretos. Un camino serpenteado que, bien inclinado, difícil de subir, empinado, resguarda y conduce a la extraña puerta. La tumba es una estructura en forma de cubo que fue tallada en la piedra, rodeada solo de roca. Este lugar, además, y por desfortuna, está totalmente desprotegido, por lo cual es de libre acceso. Así cualquiera puede entrar cuando sea, dejando sus paredes llenas de grafitis, pero aún así dejando que permanezca su magia. Sin embargo, lejos de su estructura, de por sí ya muy difícil de comprender, lo que verdaderamente resulta rarísimo es el texto escrito en su figura, Ikesios. Y a pesar de que nadie sabe a ciencia cierta qué significa, muchos creen que se trata del nombre de un antiguo y olvidado comandante cuyo nombre era Ikesios. Su construcción se remonta al periodo helenístico, es decir, aproximadamente en el año 350 a.C., por lo cual
Esta puerta permanece por más de 2000 años así, tal cual se observa. El sepulcro es un indicio de la influencia de la cultura helenística en Anatolia, una región que albergó diversas civilizaciones a lo largo del tiempo. Se presume además que el sepulcro fue erigido para una aristócrata o un alto funcionario, dada su complejidad arquitectónica y su destacada ubicación. Labrada directamente en una pared de roca vertical, esta sepultura alcanza unos 7 metros de altura por 4 metros de ancho aproximadamente. Su fachada luce un relieve de un león, símbolo de poder en aquel entonces y ahora y distinción en diversas culturas antiguas. El acceso a la tumba se logra mediante una entrada que desemboca en una cámara sepulcral, adornada con meticulosas tallas e inscripciones. El acceso a la tumba se logra mediante una entrada que desemboca en una cámara sepulcral, adornada con meticulosas tallas e inscripciones. La construcción de esta tumba demandó un elevado nivel de destreza y precisión. Cualquier error podría haber comprometido la integridad de toda la estructura. Se presume que la roca empleada para su tallado además fue extraída de los alrededores, aprovechando los ricos recursos que yacían allá entonces naturales en la región. Y aunque persiste el debate entre los historiadores acerca del propósito exacto, ¿para qué servía la tumba de roca de Capillicaya? En términos generales se acepta que fungió como sitio de sepultura para un individuo de elevado estatus social. La presencia del relieve de un león en su fachada sugiere que el ocupante podría haber sido un líder político o militar destacado. Se especula que las inscripciones halladas en el interior de la tumba, a pesar de su deterioro, podrían contener referencias a la vida y los logros del difunto. La datación de la tumba se ha llevado a cabo mediante análisis estilísticos de las tallas y las inscripciones, así como mediante la comparación con otras sepulturas similares en la zona. La alineación de la tumba con el sol naciente ha suscitado la especulación de que también podría haber tenido todo esto un propósito astronómico, aunque todas estas teorías aún carecen de una confirmación definitiva. El misterio sigue sin aclararse. ¿Acaso es un portal a otro mundo? Algunos creen que esta puerta pudo haber sido un lugar en donde se guardaron conocimientos y secretos importantes para la humanidad. Recordemos que fue por aquellos lares que se encontraron algunos manuscritos, un texto cuya importancia fue omitida por la iglesia, pero que curiosamente hablaba de gigantes llamados Nephilim, entre otros aspectos que relatan que la humanidad convivió con seres ajenos a nuestra concepción de lo que ha sido toda nuestra historia. Además, es también por aquellas latitudes que se dice que alguna vez fue el jardín del Edén, el nacimiento de la humanidad. Sin embargo, otros afirman simplemente que se trata de un misterio relacionado con la vida después de la muerte, un portal quizá al mundo de los muertos. Pero nada ni nadie ha logrado explicar su función exacta. ¿Cómo es que fue construida ni quién fue quien la construyó? Así tampoco se conoce la interpretación de sus grabados. Simplemente parece que esa puerta hubiese aparecido de la nada, posándose entre las rocas, fascinando a los habitantes y lugareños tanto como a los turistas que van a admirar su enigmática belleza. Pero, al menos, esta puerta ha sido abierta mientras que otras, hasta ahora, han sido imposibles de abrir. India. Un país lleno de contrastes y una historia y cultura llenas de secretos y misterios místicos casi esotéricos. Es ahora un país en el que conviven más de 1,000 millones de personas. Gente que, arraigada a sus costumbres, cree en la reencarnación o mundos ajenos al nuestro, al cual se puede acceder por medio de la meditación y mantras, cuyo poder podrían incluso abrir puertas que se han permanecido siempre cerradas por miles de años. En su gran territorio, este país también cuenta con una considerable cantidad de templos y lugares que han sido considerados como sagrados, templos que han resistido miles de años, pero, entre tantos, existe uno que tiene en su interior algo casi como salido de la pura fantasía. El templo hindú de Padmanabhaswamy, ubicado en Tiruvananthapuram, Kerala,
Es un lugar sagrado y venerado por miles de devotos y visitantes cada año. Su estructura arquitectónica es un testimonio de la rica herencia cultural y espiritual de la India, pero lo que lo hace aún más fascinante es el enigma que rodea una de sus características más destacadas: la misteriosa puerta de hierro custodiada por cobras gigantes. El templo, dedicado al dios Vishnu en su forma de Anantashayanam, que representa el sueño cósmico consciente, es una maravilla arquitectónica en sí mismo. Sin embargo, su fama trasciende su belleza visual debido a la presencia de 7 bóvedas, 6 de las cuales habrían sido abiertas en un evento histórico que, de pronto, sacudió al mundo entero. Arqueólogos habían encontrado alrededor de $18,000 millones en tesoros antiguos y reliquias. Pero lo que más intriga a los eruditos, aventureros y curiosos es la 7ª bóveda, la cual permanece cerrada y custodiada por las representaciones de cobras gigantes, una imagen que evoca la protección y el misterio. Esta puerta sellada ha desafiado los intentos de apertura durante años y su contenido, si es que existe, es objeto de especulación y leyendas. La historia detrás de esta puerta inaccesible es tan rica como la del templo mismo. Se dice que su origen se remonta a tiempos antiguos, quizás incluso a la época de la construcción del templo. Las leyendas locales y las historias transmitidas de generación en generación han tejido poco a poco un velo de misterio alrededor de esta puerta, alimentando la imaginación de aquellos que buscan descubrir sus secretos. Se han propuesto, a través de los años, numerosas teorías sobre lo que podría estar oculto detrás de la puerta de hierro. Algunos especulan que podría contener tesoros aún más valiosos que los encontrados en las otras bóvedas, mientras otros sugieren que podría albergar antiguos manuscritos, artefactos sagrados o incluso conocimientos ocultos de la antigüedad, especialmente de la sabiduría hindú. A pesar de los esfuerzos de expertos, nadie ha logrado abrir la puerta hasta la fecha. Algunos creen que se necesita en realidad una clave especial o un conocimiento específico para desbloquearla, mientras otros ven en su permanente cierre una señal de que ciertos secretos deben permanecer ocultos para siempre. Teorías surgen con el paso del tiempo, entre ellas las más quizá descabelladas al conocimiento más común. Es decir, algunos han afirmado, sin temor a equivocarse, que esta puerta en realidad conduce a un mundo subterráneo en donde hay otra humanidad viviendo, o a tierras prohibidas hasta ahora para toda la humanidad, o a reinos desconocidos. Sin embargo, evidentemente estas teorías carecen de evidencia sólida, aunque a través de la historia, algunos mitos se han convertido en verdades. Otros investigadores han planteado la posibilidad de que la puerta esté equipada con un dispositivo mecánico o un sistema oculto que permite su apertura. Esta teoría sugiere que la puerta podría estar diseñada para abrirse mediante la activación de un mecanismo secreto o la manipulación de ciertas partes de su estructura. También algunas personas sugieren que la puerta podría estar protegida por fuerzas divinas, estar sujeta a una maldición que impidiera su apertura. Esta hipótesis se basa en la idea de que la puerta podría contener algo sagrado o algo peligroso que debe permanecer oculto para proteger a quienes se acercan a ella. Pero estas son solo algunas de las hipótesis que se han propuesto en un esfuerzo por, algún día, comprender el enigma de la puerta de hierro. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de estas teorías ha sido probada y confirmada, y el secreto detrás de la puerta sigue siendo uno de los mayores misterios de la antigua India. ¿Cómo se abre? ¿Existen palabras mágicas? ¿Qué hay del otro lado? Hasta el día de hoy, en realidad, nadie lo sabe. Pero muy lejos de la India y muy lejos de nuestra propia existencia, del planeta Tierra, existe un mundo cuya naturaleza ha fascinado a la humanidad desde tiempos ancestrales, creyendo que, de alguna manera, representa nuestro pasado o incluso podría abrir una puerta a nuestro propio futuro como especie. Marte, el planeta rojo.
Este planeta aparentemente desértico ha sido comparado con la Tierra desde siempre. Por lo tanto, hemos pensado desde hace muchos años que estuvo, o ha estado, o está habitado. Incluso, otros se atreven a decir sin dudar que ya hay gente viviendo allá, seres humanos llevando vidas normales producto de expediciones secretas. Las pruebas, estructuras antinaturales, simétricas y hasta rostros que, desde que se pudo fotografiar el planeta rojo, existen. Ahí, esperando a ser revelados. La curiosidad de las grandes mentes nos ha llevado a conocer el planeta rojo cada vez más de cerca. El robot Rover Curiosity de la NASA lleva casi 10 años en Marte. Desde ese momento, suele compartir información que genera impacto. En esa última ocasión sacaron una imagen que parece ser una puerta. Una imagen de entrada a un túnel misterioso. Una puerta tallada a la perfección en una formación rocosa. A pesar del gran revuelo que causó la foto en redes sociales o foros como Reddit, los geólogos encontraron una explicación científica confiable, o al menos eso es lo que parece, y es que la puerta extraterrestre podría ser que se haya formado de manera natural. Pero entonces surge la pregunta: ¿en qué momento la naturaleza puede generar formas así de simétricas? ¿Pareidolia? Pero es que en ninguna parte de la Tierra eso es posible, ¿o sí? ¿Acaso en Marte existen condiciones que nadie conoce y que pueden generar estas formaciones tan extrañas en la naturaleza misma? Los expertos han propuesto que se trata de eso, simplemente eso. Una formación rocosa causada por algún tipo de tensión en la roca que rompió parte de ella, quizá como resultado de alguno o varios terremotos. A esta causa supuesta se le habría conocido como cizallamiento, pero este fenómeno no causa una figura tan perfecta. Y es que, si se le observa de cerca, incluso parece tener un arco encima, casi ornamental. La imagen fue tomada en una característica geológica conocida como frontón de Green Hill, por la cámara de mástil a bordo del Curiosity, el 7 de mayo de 2022. ¿Será que esta puerta conduce a un mundo habitado en el de por sí ya fascinante planeta rojo? Y si así fuera, ¿podríamos ver las formas de vida allí o sería una especie invisible ante nuestros ojos, siendo así también nuestras máquinas invisibles a ellos? Y es que las hormigas, por ejemplo, no están conscientes de que existen los humanos. Aunque nos ven, en realidad no lo hacen. ¿Será que una forma de vida aguarda allí para permanecer hasta que sea posible su descubrimiento? Un descubrimiento que quizá nunca sea posible en realidad. Así la pregunta persiste. ¿Cómo se formó esta puerta y qué hace allí? ¿Acaso es un vestigio de alguna civilización que existió allá, lejos de nuestra propia existencia? A lo largo de los años, los científicos han especulado sobre la existencia de posibles civilizaciones pasadas en Marte. Esta hipótesis se basa en diversos hallazgos y descubrimientos, como las estructuras geológicas en la superficie del planeta rojo, que parecen haber sido construidas por seres inteligentes. Además, las imágenes y datos recopilados por las misiones han revelado anomalías que podrían indicar la presencia de estructuras humanas o tecnológicas. Estas evidencias sugieren la posibilidad de que Marte haya albergado alguna forma de vida avanzada en el pasado, lo que nos lleva a cuestionarnos sobre su conexión con la humanidad y el impacto que esto podría haber tenido en nuestro propio desarrollo como especie. Finalmente, las preguntas sobre el origen de esta misteriosa puerta y todas las estructuras o aparentes construcciones ha sido objeto de debate, un debate que parece que permanecerá como un misterio sin resolver. Otros creen que son tierras que han sido ocultas por grandes reinos o grandes poderes fácticos. Sin embargo, hasta ahora, nadie lo sabe.
En 1974, el mundo quedó estupefacto ante uno de los mayores hallazgos arqueológicos de todos los tiempos. El descubrimiento del mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huang, y su asombroso ejército de 8,000 soldados de terracota. Esta monumental construcción subterránea, datada en el siglo III a.C., representa un verdadero imperio en miniatura que ha fascinado a expertos y entusiastas de la historia durante décadas. El mausoleo de Qin Shi Huang es una maravilla arquitectónica y cultural que ha desafiado las concepciones tradicionales sobre el poder y la grandeza de la antigua China. Sin embargo, a pesar del asombroso descubrimiento, la tumba del emperador sigue sin abrirse y, probablemente, permanecerá sellada durante muchos años más. La decisión de mantener la tumba cerrada se debe en parte a la preocupación por preservar la integridad arquitectónica del sitio. Se teme que abrir la tumba podría causar daños irreparables a las dedicadas estructuras y a los artefactos que yacen dentro, lo que podría comprometer nuestra comprensión de la historia y la cultura de la antigua China. Además de estas preocupaciones arquitectónicas, existen otras teorías intrigantes que rodean la decisión de mantener la tumba cerrada. Algunos relatos sugieren la existencia de trampas mortales como ballestas mecánicas, diseñadas para proteger la tumba de posibles invasores. Estas trampas, si existen, podrían representar un peligro significativo para cualquiera que intente acceder al interior del mausoleo. ¿Por qué no se han atrevido? Otra teoría sugiere que el alto contenido de mercurio en el interior de la tumba podría representar un riesgo para la salud de aquellos que se aventuren dentro. Se cree que el emperador Qin Shi Huang ordenó la construcción de un vasto modelo de su imperio, hecho de mercurio líquido para reflejar el cielo estrellado. Sin embargo, el mercurio es altamente tóxico. La exposición prolongada a sus vapores podría ser letal. Estas teorías, aunque fascinantes todas, solo agregan más misterio al ya enigmático mausoleo de Qin Shi Huang. Mientras tanto, el mundo espera ansioso el día en el que la tumba finalmente sea abierta, revelando así, a su vez, los secretos y tesoros ocultos que han permanecido así, en las sombras, durante siglos. Una teoría intrigante que ha surgido sobre la tumba del emperador Qin Shi Huang es la posibilidad de que contenga un dispositivo capaz de abrir un portal interdimensional. Según estas hipótesis, el emperador, en su búsqueda de la inmortalidad, podría haber buscado la ayuda de seres de otro mundo para crear un artefacto que permitiera el acceso a dimensiones alternativas. Se especula que estas dimensiones podrían contener secretos sobre la vida eterna y que el emperador y sus seguidores podrían haber intentado acceder a ellas a través de la tumba. Otra teoría que desafía la explicación convencional es la idea de que la tumba del emperador Qin Shi Huang está protegida por una maldición sobrenatural. Según esta teoría, cualquier intento de abrir la tumba desataría una serie de eventos catastróficos, desde terremotos hasta plagas, que afectarían a todo el mundo. Se especula que el emperador podría haber invocado esta maldición como un medio para proteger su tesoro y sus secretos intactos ante la profanación de tumbas. ¿Acaso es respeto lo que se le tiene a esta tumba y por eso no ha sido abierta o oculta un misterio que aún no ha sido revelado? Solo el tiempo podrá, quizá, desenterrar los misterios que allí en esa tumba, junto con los restos del emperador, yacen. Con el paso del tiempo, se generan más preguntas, cada vez más, sin encontrar la respuesta que satisfaga nuestra curiosidad. Pero, ¿por qué estaban tan obsesionados con la vida eterna? ¿Acaso ellos tenían algún conocimiento relacionado con el poder que les confirió toda una nación? ¿Por qué se les veía como dioses? ¿Cuál era su secreto? Igualmente misterioso es el mausoleo de Hannah Courtois y sus hijas solteras en el cementerio Brompton de Londres. Un caso que ha desconcertado historiadores y entusiastas de lo paranormal durante generaciones.
Con su arquitectura que evoca el antiguo Egipto, el mausoleo se destaca entre las tumbas circundantes, como si guardara secretos ancestrales bajo su imponente estructura. La ausencia de registros de planos para la construcción del mausoleo, algo que por cierto era requerimiento en aquella época, solo agrega combustible al fuego de la especulación. ¿Cómo es posible que se hayan saltado la ley? En una época donde la documentación detallada era comúnmente requerida, la falta de cualquier traza escrita sobre la edificación de este mausoleo solo aumenta su aura de misterio. La pérdida de la llave que permitiría el acceso al interior del mausoleo en 1980 solo añade más intriga a su enigma. ¿Fue un simple accidente o hay fuerzas más oscuras en juego? Los parientes de las difuntas, tras su última visita, se vieron desprovistos de la única llave que podría revelar los secretos ocultos dentro de las paredes del mausoleo. Con el tiempo, el mausoleo Courtois se ha convertido en el centro de numerosas especulaciones y teorías extravagantes. Una de las más sugestivas es la idea de que no es una tumba en absoluto, sino más bien una cápsula del tiempo de la época victoriana. Esta teoría, insinuada por un periodista de nombre Helen Smith en su artículo para Associated Press en 1998, ha capturado la imaginación de muchos, sugiriendo la posibilidad de que el mausoleo guarde secretos tecnológicos o históricos que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado, del tiempo y de nuestra historia en sí. Pero a medida que el misterio del mausoleo Courtois continúa intrigando a investigadores y a visitantes por igual, su legado perdura como un recordatorio de que incluso en la muerte, algunos secretos pueden permanecer ocultos para siempre, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente audaces como para buscar la verdad detrás de las sombras del pasado. Un pasado que hasta ahora no ha sido del todo descifrado y probablemente nunca lo será. Una maldición del tiempo. Una puerta que permanecerá entreabierta apenas desvelando sus secretos ocultos, pero con más sombras detrás de sí, que a veces sería preferible nunca abrirlas. Es por eso que no se atreven. Y es que las puertas desde siempre han estado allí, esperando para mostrarnos qué hay más allá de sí mismas. Finalmente, las puertas son el reflejo de nuestra propia protección, de nuestra fascinación por guardar secretos. ¿Podría alguien alguna vez explicar por qué todas las puertas que en este documental hemos explorado están allí? ¿Acaso las únicas puertas que no se pueden abrir en su totalidad son las de nuestra propia psique, nuestra conciencia? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.